Muy buenas, bienvenidos al podcast de Voy a correr. En este episodio vamos a hablar de una de las carreras más emblemáticas de Andalucía y yo diría que de España, que es la 101 kilómetros de Ronda. Y para hablar sobre esta carrera, nada más, nada menos que el entrenador del ganador y de la ganadora del año pasado con récord, ambos con récord de la prueba. Así que bienvenido, Raúl. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y echar un ratito contigo de charla. ¿Cómo la conoces tú esta carrera? Creo pocos. La verdad que la he corrido muchísimas veces desde la segunda edición, allá por el año 96, 95, no recuerdo la primera vez que la hice en bici, porque esta carrera recordemos que se puede hacer tanto corriendo como en bicicleta de montaña. También durante unos años se pudo hacer en duatlón, que también la he hecho en duatlón. O sea, yo la he hecho corriendo 6, 7 veces, en bici 5 o 6 y 2 veces en duatlón. Sí, yo tengo un compañero que la hizo en bici, duatlón y correr. Ya lo tiene todo. Nunca la he hecho por equipo, así que ahí lo dejo por si algún año conseguimos formar un equipo. Bueno, vamos a presentar la carrera. Entonces son 101 kilómetros, son casi 3000 de desnivel. Y analizando un poco la carrera, vamos a hablar un poco del perfil de esta carrera. Por lo que se ve, hay unos primeros 25 kilómetros que son bastante llanos y diría correderos antes de llegar a la primera subida. Y aquí ya es donde uno puede cargarse ya la carrera para empezar fuera de ritmo y pasarse un poco de revoluciones, ¿no? Efectivamente, el perfil, puede engañar un poco. Para los puritanos de la montaña pueden decir que no es un ultra trail, como los que estamos acostumbrados, pero esta carrera engaña. Es bastante dura, hay gente que le resta importancia al desnivel, y el poco desnivel que tiene hay que tener en cuenta que está acumulado al final, en los últimos 30 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vamos a enfrentar a 30 kilómetros con alrededor de 2000 positivos, cuando ya llevamos 70 kilómetros en las piernas. Yo siempre tengo un lema que siempre digo que los 101 kilómetros de ronda es una carrera de 30 kilómetros donde se calientan 71, porque realmente lo más importante de la carrera está en esos 30 kilómetros finales a partir del cuartel de la Legión, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque como tú bien dices, la carrera invita a salir rápido, y si nos pasamos al principio lo vamos a pagar muy mucho al final. Claro, las primeras cuestas llega al kilómetro 25 más o menos. Sí, Sí, al kilómetro efectivamente. 25 es ya la primera cuesta. Ujú. Luego baja o llanea hasta el kilómetro 50. Ya Detenido de empieza la otra bodega. subida hasta el cuartel. Ujú. Y ahí es el punto vida donde se puede recoger. Sí, hay 2 puntos de vida, 2 puntos para recoger la bolsa de vida. Kilómetro 50, Setenil de la bodega, que es sin duda es el lugar más mágico de esta carrera. Quien la haya hecho sabe de lo que estamos hablando, y para quien no conozca la carrera, decir que es un pueblecito que está metido bajo una especie de cueva. Entonces, todos los corredores van corriendo por una carretera en la que, atravesando el pueblo, en la que hay cientos o miles de personas como público. Es una imagen muy parecida a lo que te puedes encontrar en una etapa del Tour de Francia cuando subes a los grandes picos. Es un tramo en el que los corredores pasan por el pueblo, y el público literalmente se te echa encima, tienes que ir abriéndote paso entre el público. Hay una animación impresionante, hay música, ya desde hace un par de años la organización pone incluso un speaker, Pepe Yepes, que es un clásico en estas carreras, es un animador muy importante aquí en Andalucía, y lo pone justo en ese punto porque es que es el lugar más mágico. Se me pone el vello de punta, en serio, hablando de ello. Es la parte más bonita
de la carrera. Ahí tendríamos una bolsa de vida y luego en el kilómetro 70, el cuartel de la Legión, tendríamos la segunda bolsa de vida. Una cosa que sí recomiendo a los corredores, y es que si quieren ir a luchar por un buen puesto o un buen tiempo, deben de evitar dejar esas bolsas de vida, porque normalmente se pierde mucho tiempo, en recogerlas. Suele haber mucha cola, ten en cuenta que es una carrera muy multitudinaria, hay muchísimos corredores, miles, que si no me equivoco son 4000 corredores, y al final se hacen unas colas, aunque la Legión lo hace estupendamente y acelera mucho todo este trámite, pero quieras que no, al final estás perdiendo 8 o 10 minutos en un sitio, 8 o 10 minutos en otro, que si estás luchando por un puesto o por conseguir un buen tiempo, te puede afectar. Entonces, ¿te llevas todo encima? Sí, todo encima o alguien que te habitualle. Algún equipo, externo que en los lugares permitidos por la organización para poder, cambiarte el material, darte lo que necesites, en esos mismos puntos, tanto en el 50 como en el 70, antes de entrar, te pueden ayudar para darte eso. Y si llevas a alguien de ayuda externa, te va a ayudar mucho para que no pierdas este tiempo tan importante. Claro, claro. Y luego de a partir del 70 es donde ya empieza hay una primera bajada importante, ya empieza la subida. Como has dicho, se suma en los últimos 30 kilómetros casi 2000 de desnivel, ¿no? Has dicho. Efectivamente, sí. Ya antes del 70, la bajada hacia el cuartel es una bajada bastante importante. Es unas cuestas con una pendiente negativa muy importante, bajando por cuestas de hormigón, que hace mucho, mucho daño a los cuádriceps. Ahí, si te dejas ir, es malo; si vas reteniendo, también es malo. O sea, es muy importante también entrenar esas bajadas, que muchas veces nos centramos en entrenar solamente la subida, y aquí también hay que entrenar las Luego bajadas. ahora vamos a hablar de Eso eso. es. Y cuando llegas al cuartel, vienes de haber hecho un tramo de unos 4 o 5 kilómetros con una bajada muy, muy pronunciada. Eso hace mucho daño en los cuádriceps. Justo después tenemos que empezar a subir. Si no hemos trabajado, ese bajar y subir, seguramente lo vamos a pagar cuando salgamos del cuartel. Y Raúl, a nivel de terreno es más pista y Sí, el sí. asfalto es solo en esta parte entrando y saliendo de los pueblos. Tiene algunos kilómetros de asfalto, no sabría decirte el dato exacto, pero podrían ser a lo largo de todo el recorrido, pues que sean sobre 6, 8 kilómetros de asfalto. Lo que sí es que prácticamente el 85% es senda amplia que puedes correr perfectamente. Son pistas amplias. Luego hay un tramo al final que sí es más pedregoso, es más técnico. Esta tecnicidad y este desnivel en una carrera de 30 kilómetros, como hemos dicho, esos 30 kilómetros con casi 2000 positivos, bueno, menos de 2000 positivos en esos 30, 1000 y pico. Pero no sería muy grave si no llevásemos 70 kilómetros ya en la mochila. Entonces, Claro. ahí es donde está el problema. Realmente tú analizas el último tramo y dices: "Va, no es tanto, es asequible", sí, pero llevas 70 kilómetros ya, en las piernas, que eso, se ve de forma distinta a cuando pasas por allí cualquier día entrenando. Bueno, ya hemos visto cómo es la carrera, más o menos, y vamos ahora a ver cómo se puede preparar esa 101 kilómetros de ronda. La 101 kilómetros de ronda siempre a principio de mayo y dámosle, vamos a ver, uno que la tiene como carrera A, es su objetivo principal, por lo menos de la primera parte de la temporada, y quiere empezarla a preparar en enero, considerando que el sorteo luego sale En enero. en febrero. Pero bueno, igual en enero se podría hacer un periodo de base, luego un periodo de construcción, luego una puesta a punto y luego ya llegar al tapering. Ya por cómo estamos ahora, ya estamos en fase de tapering, supongo, para muchos Sí, atletas. sí, sí, sí. Y, y claro, que aquí habría que distinguir dos tipos de corredores. Uno que quiere competir al máximo de su potencial y, y otro que simplemente quiere ser finisher. Finisher, sí, efectivamente. Aquí hay, como tú bien dices, esos 2 tipos de corredores: el que va a luchar por un puesto en la clasificación general,
que son corredores de un nivel medio alto, y luego los corredores finisher que van como más que corredores serían igual aventureros, ¿no? Porque es una forma, una especie de aventura a la que se van a enfrentar. Efectivamente, en enero es cuando al final de enero, creo que sobre el 10, 15 de enero es cuando se sortean los dorsales. A partir de ahí empezamos a entrenar. A mí me gusta prepararlo de lo general a lo específico. Entonces, empezaríamos con kilometrajes no muy elevados, pero sí metiendo mucho del nivel. Los meses previos, enero, febrero, meteríamos mucha montaña, mucho caco, bastones, desnivel, fortalecer un poquito a nivel muscular, empezar a trabajar de forma aeróbica, siempre en zonas muy bajas, zona 1 alta, zona 2 muy, muy bajas, pero metiendo importantes desniveles. Sería enero-febrero. Luego, a partir de marzo, empezaríamos a hacer una transición desde ese desnivel, buscando un poquito más zonas más correderas, zonas más específicas de esta carrera, de carril ancho, en el que nos permita correr en su mayoría. Y ya el mes de abril es sobre todo buscar ya ritmo, competición, zonas que me permita correr todas, ritmos que pensamos que es nuestro ritmo objetivo, y trabajarlo mucho, machacar mucho ese ritmo que piensas llevar en competición. Vale, vale. O sea, Y resumiendo, empezaríamos metiendo mucho desnivel, para poco a poco ir bajando el desnivel y buscando ritmo. claro, esta sería la transición, vale. Y a nivel de volumen, claro, empezamos con poco volumen y las carreras al final, no sé, uno que quiere correrla toda, más o menos, aparte los primeros que Kiko, María Romero, que acaban en menos de 9 horas. Pero uno que igual la corre toda, por ejemplo, uno que quiere bajar de 11 horas. ¿Cuánto volumen semanales en la fase importante, en la fase centrales, tiene que llevar a nivel de kilómetros y también de desnivel? En ese Y también sentido, hay otra pregunta, y también las tiradas largas, ¿a cuánto tiempo, horas? ¿Vas por horas o por kilómetros con tus atletas? prefiero hacerlo normalmente cuando estamos en la zona genérica, en la época genérica, trabajamos por horas, y luego ya cuando estamos un poquito más en la zona específica con territorio más 101ero, sí, trabajamos por kilometraje. Pero en ese sentido, lo primero es individualizar, conocer al deportista, porque yo tengo atletas que han rendido a un nivel muy bueno, metiendo de media 100, 120 kilómetros, y tengo corredores también muy buenos que han llegado a los 200 kilómetros semanales en la época de carga más importante. Eso depende de cada uno, de cuánto puede asimilar cada uno, Claro, cuánto tiempo efectivamente. Por tenga. eso digo que gente que han tenido al final un resultado muy parecido, han trabajado de forma muy distinta. Por eso es importante el individualizar el entrenamiento. En ese sentido, por ejemplo, hablando de los dos más importantes que ha citado antes, a los dos corredores que ahora mismo tienen el récord de la prueba, Kiko en hombres y María en mujeres. María es capaz de soportar unos kilometrajes muy, muy elevados. En cambio, Kiko entrena muy por debajo de los kilómetros que hace María, eh, y le da un poquito más de intensidad. Es decir, ahí un poco cada corredor tiene su propia forma de trabajar. Kiko hace menos kilómetros, pero a unos ritmos bastante más exigentes, y María igual no lleva esos ritmos tan fuertes, pero es capaz de soportar un kilometraje más alto. Por eso, no el seguir el ejemplo de los pros o de los buenos no siempre es lo más, recomendable porque, cada persona es un mundo en ese sentido, pero a grosso modo sí que podríamos decir que habría que meter unos 120 kilómetros semanales aproximadamente, y la tirada más larga, bueno,
en entrenamiento, porque, por ejemplo, María y Kiko han participado en el Campeonato de España de 100 kilómetros en marzo y han hecho esos 100 kilómetros. Pero quitando esa competición, eh, el entrenamiento más largo en ellos suele estar en los 50 kilómetros aproximadamente. Mi consejo para gente de un nivel menor es quedarse en 40 aproximadamente. Pensaba más. No, mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero mi punto de vista, prefiero hacer muchos entrenamientos en 40 kilómetros que hacer uno solo en 70, por ejemplo. Para mí, hay algunos corredores que llegan a hacer tiradas incluso de 60, 70 kilómetros. Para mí, si haces ese entrenamiento, tenemos que descargar una semana antes y recuperar una semana después. Por lo tanto, para meter ese entrenamiento hemos tenido que perder 2 semanas de entrenamiento. Yo prefiero muchos entrenamientos de 40 bueno, muchos, varios entrenamientos de 40, 42, 45 kilómetros, más que uno de 70. Para mí es más importante, le doy más importancia a eso. O sea, por ejemplo, hacer 40 el sábado y 30, 40 el domingo otra vez. Eso sería la condensación de entrenamiento. Es otra forma, es otra herramienta que también suelo utilizar para entrenar este tipo de pruebas. Dentro de los entrenadores que preparamos estas pruebas, yo me considero que soy de los que menos kilómetros, siempre, entre comillas, porque hay algunas excepciones, soy de los que me gusta meter menos kilómetros. Prefiero trabajar la calidad, por supuesto hay que trabajar la cantidad, hay que meter una base aeróbica importante, pero prefiero trabajar la calidad. No me gusta en kilometraje. Entonces me gusta trabajar a niveles medio altos y hacer varios entrenamientos de 40. Lo que tú has comentado de hacer tiradas 2 días seguidos, también lo suelo trabajar como forma de condensar el entrenamiento. En vez de hacer un entrenamiento de 60 kilómetros, preferiría hacer a lo mejor 40 a 20 el sábado y el domingo, o 20 a 40, que también lo trabajo, dependiendo la época, le puedo dar la vuelta a esos 2 entrenamientos. Pero prefiero eso porque te va a dejar menos secuelas físicas que hacer uno de 60. Claro, sí, 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 entiendo. Y a nivel de trabajo, entrenamiento cruzado, que yo, por ejemplo, en este podcast estuve hablando con un chico que, claro, yo vengo del triatlón, este también venía del triatlón, y él me decía, él compite muy bueno, compite en la Golden Trail Series. Y él me decía que hacía 9 horas de bici a la semana, o sea, las horas de bici eran más que la que corría casi, Ujú. y el nivel era brutal. Entonces tú, claro, eso depende si cada uno tiene, primero, si tiene bici, si tiene tiempo, si tiene ganas de hacerlo. Pero si lo recomiendas, Sí, sí, pero sí, por y no, supuesto. no solo bici, porque muchos que solo los corredores usan la bici para soltar piernas, pero bici para entrenar de verdad, Sí, o sí, sí, sea, por sí. ejemplo, metiendo desnivel y todo. Totalmente. Para mí el entrenamiento cruzado es muy importante. Es una de las formas que un corredor darle más durabilidad a la vida útil del deportista. Cuando abusamos de kilometraje solamente corriendo, al final muchos corredores acaban lesionados. Entonces, para mí es una forma muy importante de complementar las horas necesarias de entrenamiento, pero a su vez no estamos machacando tanto a nivel articular. Entonces, para mí es muy importante la bici, como tú bien dices, no solamente como un medio de recuperación, que también, sino, suelo utilizarlo, metemos trabajo intensivo también en la bici, tanto en subida como en llanos, fraccionados. A mí me gusta mucho, mucho utilizar la bici. También entreno a muchos ciclistas, entonces, de ahí me viene un poco también ese ese defecto profesional, pero me gusta mucho utilizar, tanto la bici como la natación. En ese sentido, depende si tiene bici, si tiene tiempo y si Ah, también le gusta. Volviendo al ejemplo de los 2 corredores anteriores, María, suele hacer bastante bici y mucha natación. En cambio, Kiko ni le gusta nadar ni le gusta la bici. He intentado engañarlo muchas veces, pero nada, no hay forma. Pero sí que es verdad que como mínimo un día de bici a la semana me gusta meter. Si podemos, introducir 2 entrenamientos semanales de bici, uno sería de calidad y el otro sería regenerativo.
Y a nivel, ahora que hablas de calidad, entiendo que para preparar una prueba así, la cosa más importante es la zona 2, la zona aeróbica, pero también, claro, si tú, sobre todo al principio, supongo, al principio de temporada, en enero, vas tocando zonas más intensas, ¿no? Y Sí, luego ya vas tocando el ritmo carrera más, acercándote más a mayo. efectivamente. Aquí también iríamos de lo general a lo específico. ¿Cuál es el ritmo específico, para este tipo de pruebas? La zona 2 alta, zona 3, que es la que se compiten los buenos. Entonces, empezaríamos metiendo mucho trabajo, intensivo, fraccionado, al principio de la preparación, y conforme nos estamos acercando, ese ritmo intensivo lo mantendríamos, pero serían series más largas y a un nivel, algo más bajo. Pero yo soy de los que me gusta meter calidad, incluso en épocas ya como ahora que estamos metiéndonos en el tapering, seguir metiendo cosas intensas porque, Hazme un sirve, ejemplo. por ejemplo, cuestas, ayer mismo muchos atletas de los míos sufrieron un entrenamiento intensivo de cuestas, algunos lo hicieron ayer, otros lo van a hacer hoy. Me gusta meter entrenamientos de, una cuesta de 2 minutos, otra de 3, otra de 4, otra de 5, así hasta 10, algunos se quedan en 8, siempre la recuperación, la bajada, pero le damos mucha intensidad. Nos sirve para, a nivel psicológico, sentirnos fuertes, sentirnos que estamos trabajando, a un ritmo alto. Nos sirve para cambiar la zancada, cambiar la pisada, cambiar la dinámica de carrera que estamos utilizando 6 días a la semana. Entonces, de esta forma estamos cambiando los apoyos, estamos cambiando la cadencia, la forma de trabajar a nivel muscular, y a nivel psicológico es un día como que es distinto, es un día que el corredor suele coger con ganas, porque no es el típico rodaje de meter, acumular horas y horas y horas, sino que es un entrenamiento más intensivo. Entonces, me gusta utilizarlo tanto, como entrenamiento psicológico como nivel físico. Vale, vale. Perfecto, Raúl. La parte de entrenamientos casi acabada. Lo único que queda es la parte que no gusta a nadie del entrenamiento, que es la de ir al gimnasio. Por supuesto, es muy, muy, muy importante el gimnasio. Es importante y eh, más o menos cuánto, una o dos veces a la semana, supongo, y a lo largo de estos 4 meses, ¿qué trabajamos? Por ejemplo, trabajamos al principio fuerza máxima y ahora más como excéntrico o isométrico. Dime tú cómo organiza el nivel de A ver, el el gimnasio. entrenamiento de fuerza es muy importante, muy importante. Una de las cosas que nos solemos encontrar los entrenadores, que al corredor de montaña no le suele gustar mucho el gimnasio. A un corredor de montaña, ¿qué le gusta? Correr en la montaña, ¿no? Entonces, todo lo que sea sacarlo de su hábitat, no le gusta mucho, pero es que es esencial. Ya no solamente a nivel de rendimiento, sino a nivel de protección articular, a nivel de evitar lesiones, es muy, muy importante. Yo siempre digo que, cuando un corredor, trabaja adecuadamente la fuerza, no te va a hacer que corras más rápido, pero te va a hacer que en esa parte final pierdas menos. Es decir, como norma general, todo el mundo en el tercer tercio, el último tercio de carrera, todo el mundo baja el nivel. Entonces, eh, lo normal es que una persona que no ha trabajado correctamente la fuerza, o que directamente no ha preparado la fuerza, cuando llega al kilómetro 70, 75, ya a nivel muscular está muerto, ya, está vacío. En cambio, esas personas que han trabajado correctamente la fuerza, ahí tienen todavía una protección articular, tienen todavía, el músculo vivo, y son capaces de aguantar y disminuir muy poco esa fatiga muscular que nos trae que nos acarrea con la suma de kilómetros. Luego, la forma de trabajarlo, lo ideal sería 2 días a la semana, y empezando, y vuelvo a lo que hemos comentado varias veces, de lo general a lo específico. ¿Cuál sería el trabajo de fuerza más específico para esta prueba de la que estamos hablando? La fuerza, sería un 3 por 12, 3 por 15, 4 por 12, 4 por 15. Entonces, empezaríamos trabajando en los meses de enero la fuerza submáxima. En esto hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es
el atleta que entrena conmigo aquí in situ, que lo veo todos los días y que puedo estar con él en el Claro, gimnasio claro. y puedo corregirle la técnica, porque eso es muy importante. Si trabajamos la fuerza con una técnica incorrecta, al final nos podemos lesionar. Entonces, a estas personas que yo les veo a diario, sí que trabajamos un poco más intensidad, sí que trabajamos a 2, 3 repeticiones. Las personas que son la mayoría, que trabajo a distancia y no sé el conocimiento o la práctica que tienen con los pesos libres, tengo que tener mucho cuidado porque si no al final se pueden lesionar. Entonces, sí que trabajamos fuerza submáxima, pero como mínimo trabajo sobre 5 repeticiones, no menos de 5 repeticiones. Y siempre a una carga que no vaya muy atrancado. Es decir, que cuando terminan la serie todavía pudieran seguir un par de repeticiones más. Y conforme nos vamos acercando a la fecha de la competición, empezamos a hacer trabajo de 12 repeticiones, bueno, de 6, de 8, de 10, de 12 repeticiones. Y normalmente 3, 4 series por ejercicio, que luego son un montón de ejercicios distintos. Y por curiosidad, ¿combinas ejercicios a dos piernas y unipodales? Porque hay muchos gurús que dicen, los de a dos pies, tú no corres con dos pies, corres con uno, Los combino. Es verdad alternas. que me gusta más trabajar de forma unipodal, porque es la forma que trabaja más específica y además, sobre todo, nos da pistas de si tenemos alguna deficiencia. Pero lo mismo, mandar ejercicios que tengan una práctica un poco difícil, no me gusta si es a distancia, porque como no puedo controlarlo, aunque algunos me mandan vídeos y demás para ver la ejecución que es correcta, pero no me gusta aventurarme demasiado. Entonces, con la gente que entreno online, intento en ese sentido ser un poquito precavido, pero sí que me gusta trabajar también de forma unipodal, con menos peso, pero hacer algunos ejercicios como la sentadilla. Por supuesto, trabajamos a lo mejor la media sentadilla común, pero también me gusta hacer la búlgara, que es a una pierna. Vale, vale. Y para cerrar el tema fuerza, ¿tú la pautas a tus atletas el mismo día que hay carrera o en el día de descanso? No, lo voy cambiando a lo largo de la programación. Eh, Como hemos dicho antes, yo soy un entrenador que no me gusta abusar de los kilómetros, siempre teniendo en cuenta que lo que estamos preparando es una carrera muy larga y que hay que hacer un montón de kilómetros. Me gusta utilizar técnicas como las que hemos comentado de la densidad de entrenamiento, en la que en vez de hacer una tirada muy larga, hacemos varias un poquito más cortas. Y otra de las técnicas que yo suelo utilizar es algunas veces, no siempre, eh, después de hacer el entrenamiento de fuerza, hacer un entrenamiento de carrera continua. ¿Qué Mm, es lo que busco con esto? Es recrear la sensación de fatiga muscular que voy a tener en carrera o después de llevar 4 o 5 horas de carrera. De esta forma, a nivel muscular, solo voy a trabajar una hora, hago alrededor de una hora 40 minutos, una hora de gimnasio y después vamos a correr una hora. Desde el primer paso, la sensación que yo tengo de fatiga muscular y la sensación que yo tengo de pesadez y de incomodidad a la hora de correr, estoy recreando lo que llevarían mis piernas si llevara ya 5 o 6 horas corriendo. Por lo tanto, es una herramienta que utilizo para, ahora que no nos escucha nadie, castigar a los deportistas y trabajar ese periodo de carrera en la que me vengo normalmente abajo y vamos a trabajarlo desde el minuto uno. Por lo tanto, me estoy ahorrando 4 horas de entrenamiento aeróbico, que a lo largo de la semana ya hemos metido mucho entrenamiento aeróbico. Esto no lo hago siempre, pero sí lo hago en determinados periodos de la preparación, dependiendo también de cómo vaya viendo al deportista. No se le puede hacer a todos. sí. Eso es parecido como a nivel mental, como si los que usan bici, que vuelven de la bici, igual salir a correr un poco la transición, o sea, salir a correr con la pierna cansada ya. ¿No? Efectivamente, también lo hago algunas veces con los corredores que quiero que hagan bici, pero siempre les dejo una pauta, y es que la última media hora quiero que vayan atrancados, con un desarrollo, trabajando el torque, El torque. trabajando con un desarrollo muy amplio, que vayan muy duros, para que cuando se bajen y empiecen a correr, las sensaciones sean malas. No buscamos que te cuentes fluido, ¿no? Ese día lo que buscamos es
recrear ese momento de carrera en el que yo voy a llevar las piernas reventadas, para que nos entendamos, y tengo que seguir corriendo. Y desde el minuto 1 voy a tener esa sensación. No voy a necesitar 4 horas de carrera por montaña antes de tener esa sensación en las piernas. Son trucos, o un poco técnicas, Ujú. por supuesto, no me he inventado yo, siempre, voy aprendiendo de otros entrenadores, siempre me gusta estar en charlas de otros entrenadores, leer estudios que hay, y siempre voy cogiendo pinceladas de otros compañeros, y la verdad que es una forma que a mí me está resultando efectiva. Perfecto, Raúl. Hemos hablado todo de entrenamiento, fuerza, el otro aspecto más importante en una carrera a nivel de nutrición. Em, si- Antes de hablar de la nutrición durante la carrera, por ejemplo, ¿cómo son carreras de muchas horas? Con algunos deportistas hace esto de, por ejemplo, esta técnica de descarga de hidratos. Por ejemplo, hemos hablado ahora del cu- 40 kilómetros el sábado y 20-30 el domingo. De estos 40 kilómetros del sábado, que ya tenemos las piernas cargadas, además, ¿hace alguna técnica como de descarga de hidratos, como para vaciarte aún más completamente antes de empezar la tirada del domingo? No suelo hacerlo. En primer lugar, yo no soy nutricionista, entonces no es un campo en el que yo sea un profesional. Tengo mis conocimientos, he hecho algunos cursos y demás, pero no es mi campo. Por lo tanto, no me gusta aventurarme ni hacer muchos experimentos en ese sentido. Eso se lo dejo a los profesionales de la nutrición. Eh, en ese sentido, del tema que me estás hablando, hay muchas teorías y hay muchas Sí. prácticas distintas. Yo, de mis propios deportistas, hay deportistas que llevan el seguimiento de nutricionistas muy buenos, y tienen puntos de vista totalmente distintos, y los dos nutricionistas son buenos, y de una fama muy reputada, pero, en cambio, tienen puntos de vista distintos. Luego hay algún corredor que utiliza mucho el entrenamiento, en ayunas. Hay corredores que, eso lo evitan totalmente. Entonces, en ese campo en concreto, la mayoría hoy en día de los corredores, al menos de un cierto nivel, en el asesoramiento de un profesional de la nutrición, y yo en ese sentido intento no meterme mucho, en su trabajo. Sí me gusta estar al tanto de lo que van haciendo, pero no me gusta meterme en ello. Te digo que corredores de nivel parecido, y estamos hablando de corredores de un nivel medio alto, trabajando con nutricionistas distintos, están teniendo resultados muy parecidos, utilizando técnicas muy diferentes entre ellas. Entonces es un poco lío, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que, utilizando distintas técnicas, de momento a los 2 tipos de corredores, los que sí utilizan mucho el entrenamiento, en ayunas, y llevar siempre, ir muy bajos con carbohidratos, les está funcionando prácticamente igual que los que, hacen una nutrición distinta, ¿no? Entonces, creo que en el mundo de la nutrición queda mucho, mucho por investigar en la ultradistancia, porque, como he dicho, en otras entrevistas, creo que los avances en la ultradistancia en los próximos años van a venir más cogidos de la mano de la nutrición que del propio entrenamiento. Porque, la nutrición deportiva en la ultradistancia, durante muchos años, lo que se ha estado utilizando es los estudios que había hecho en deportes como, por ejemplo, maratón, y luego lo que hacía es que lo multiplicabas por 3, Ujú. en muchos casos. Realmente había muy pocos estudios, específicamente en ultradistancia. Sobre todo, sí, en Ironman sí que estaba un poquito más trabajado esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que con el boom de la ultradistancia en muchos deportes, tanto en ciclismo, triatlón, como en montaña y en asfalto, en la ultradistancia, cada vez está habiendo más investigación y cada vez están descubriendo cosas. Mi punto de vista, con mi experiencia, es que no me gusta abusar de la química. Es decir, tú puedes, en una carrera de 4 horas, tomarte un gel cada 50 minutos, pero en una carrera de 20 horas no puedes tomarte un gel cada 40 minutos, aunque la teoría, dice que es lo mismo.
cada 50 minutos, una hora, tienes que meter alrededor de 60 gramos de carbohidratos. No puedes extrapolar ese estudio o esa práctica que se hace en una carrera de 3 horas, extrapolarla a una de 16, 18, 20 horas. Para mí, en la ultradistancia, quitando el caso de los top que van a hacer 7, 8, 9 horas, los corredores normales que hacen 12, 14 horas, me gusta que no abusen de la química, que no abusen solo, que no solo coman geles, que no solo tomen sales, polvos, sino que utilicen un poco también nutrición, arroz, pasta, que puedan en carrera digerir fácilmente pequeñas cantidades, pero que no, la nutrición no sea a base de geles, polvos, pastillas, sino que utilicen un poco más esa nutrición a la que estamos acostumbrados con el día a día, y que habrá que dosificar, y poner esas dosis concretas, pero que mi consejo, porque suele haber muchísimos abandonos por problemas digestivos en este tipo de carreras. Mi consejo es que escuchen a su cuerpo. Hay veces que te quieres tomar un gel y el cuerpo te está diciendo que no te entra, se te está cerrando el estómago. Igual es momento de comer un poco un cacho de tortilla de patata. Me gusta mucho utilizar la tortilla de patata, arroz cocido, un poco de pasta, un poco, no estamos hablando de un plato o un bol de pasta, pero sí utilizar comida a la que nuestro organismo está acostumbrado, sobre todo en corredores. En ciclistas y en triatlón, en Ironman, igual el tramo de bici sí que pueden Claro, comer, en la porque bici te puede meter más. sí, la digestión se facilita. Suele haber muchísimos problemas digestivos en carreras de alta resistencia. Creo que está un poco en esa práctica. Tendríamos que no abusar tanto de geles y comer un poquito, mezclar, no estoy diciendo que no haya que tomar geles, ni mucho menos. Mezclar, buscar el equilibrio entre comida normal, para que nos entendamos, y comida química. En el caso específico de Ronda, ¿cada cuánto son los avituallamientos? Ronda es una carrera excepcional. Hay avituallamientos cada 5 kilómetros, es decir, muchos avituallamientos incluso te los puedes pasar, te los puedes saltar porque hay muchísimos avituallamientos. En Ronda, aparte del kilometraje, aparte de la dureza del recorrido, el desnivel, el tipo de terreno, hay una cuestión muy importante, y es, para mí, quizás de las más importantes, y se deja muchas veces al azar, y son las altas temperaturas. Era mi otra pregunta, la siguiente. Pues, no sé si quieres que pasemos ya a No, eso no, o no, seguimos va, hablando. para ti. A Va ver, el rellena. tema de las altas temperaturas en Ronda. Aquí hay una cosa. Seguramente en Ronda, el año pasado fue una excepción, hizo un día muy fresquito, salvo un par de horas centrales, el resto del día fue una temperatura perfecta Por para eso que correr. han ido tan fuerte. Sí, sí, Había trampa. no, trampa no, porque al Se lo final digo son aquí, joder. son 101 kilómetros que hay que hacer, pero es verdad, y los 2 ganadores lo dijeron varias veces, yo mismo la hice el año pasado, y se notó bastante esa temperatura tan liviana. Entonces, aquí hay un hándicap, y es que, los 101, a mitad de mayo, suele ser ese cambio brusco de temperatura. ¿Qué pasa? Igual son 30 grados los que hacen en Ronda. Si a ti, en el mes de agosto, te ponen a correr a 30 grados, hasta está fresquito, pero tu organismo está acostumbrado porque ha estado mayo, junio, julio entrenando con calor, y ahora 30 grados te parecería frío incluso en el mes de agosto. ¿Qué es lo que pasa? Que en mayo nuestro organismo venimos de entrenar todo el invierno, no estamos habituados a entrenar con calor. Y ahora, en estas semanas, final de abril, principio de mayo, las temperaturas suben un montón, lo estamos comprobando estos días, que está haciendo ya verano prácticamente. Entonces, no hemos podido aclimatar nuestro organismo a esas temperaturas. Por lo tanto, un consejo que doy a los corredores que vayan a participar este año, y a ciclistas, es que estas semanas que quedan, utilizando mucho la lógica y el sentido común, teniendo cuidado, intenten entrenar en las horas centrales del día, para que esa aclimatación sea más adecuada de cara a lo que nos vamos a encontrar en mayo, porque seguramente va a hacer calor, y eso hay que entrenarlo. También es importante
refrigerar el organismo todo lo que podamos durante carrera. Si vamos a llevar un equipo de apoyo, el llevar agua fresca, el intentar ponernos gorras con hielo, e intentar en el cuello ponernos toallas mojadas con agua fresca, eso va a ser muy, muy importante. Joan Mar, un corredor que, bueno, el corredor que más veces ha ganado los 101, que he tenido también la ocasión de colaborar con él varios años, utiliza, él corre en manga larga. Llama mucho la atención porque con el calor que hace va con una gorra sahariana Para evitar el sol, ¿no? y manga larga. Entonces, no es casualidad, él lo lleva muy preparado y él se aclimata muy bien a esas altas temperaturas. Entonces, mucho, mucho cuidado con ese calor que va a hacer en Ronda, en la serranía de Ronda, porque va a apretar muchísimo, seguramente, todavía queda un poco para verlo, pero tal como está apuntando este final de abril, en mayo en la serranía de Ronda va a caer bien. Y tampoco hay muchas zonas de sombra, aparte de los No, pueblos. no, te podría decir que que ninguna. O sea, ahí es a pleno sol por una zona, muy, es un sendero, son unos caminos muy polvorientos que siempre los corredores que llevas delante, o las bicis que has llevado delante ha movido mucho, hay mucho polvo en el aire. Es importante eso, aclimatar bien el organismo las semanas previas, y esos días intentar refrigerar el organismo todo lo que podamos es muy, muy útil. Y ese entrenamiento de calor, aparte de aclimatarse ahora, ¿lo usas a veces con algún deportista? Porque, perdón, ya se ha puesto un poco de moda, sobre todo en ciclistas, Sí, desde hace sí, un sí. par de años en el HIIT training. Sí, tengo ¿Lo tengo usas algún a veces o? sí, sí, tengo algún ciclista, sobre todo, que son los que más me piden esto, efectivamente, el trabajar, con el rodillo, en casa muy abrigado, incluso alguna vez, eh alguno me ha dicho que lo ha hecho dentro de una sauna. Sí que hay gente que lo utiliza. Yo no soy muy partidario, de momento es una tendencia. Yo es que no soy muy partidario de esas modas. Es una tendencia, hay quien lo ha probado, dice que le va bien. Luego el resultado en competición, bueno, no creo que sea tampoco una cosa, que vaya a ser la clave del entrenamiento, pero para esta carrera en concreto, en la que uno de los handicaps más importantes es el calor que va a hacer, sí que me gusta trabajarlo específicamente en los entrenamientos las semanas previas. Perfecto, Raúl. Pues todo claro y para cerrar, dime errores a evitar para quien quiera acabar bien ronda. Y cuando digo acabar bien, por ejemplo, la última subida, llegar con fuerza, disfrutarla, entrar al pueblo sin estar hecho polvo. Errores a evitar. Errores a evitar. Lo primero es no equivocarte de ritmo en los primeros kilómetros. Los primeros kilómetros estamos frescos, estamos hipermotivados, nos vemos en una carrera con miles de corredores, miles de personas de público, en la que nos sentimos, y los que no somos buenos corredores, que somos del montón, nos sentimos buenos porque te ves muy arropado por el público, y es una carrera que los primeros kilómetros te invitan a correr rápido porque es un terreno fácil de correr, pero al final lo pagas. Entonces, yo un símil que me gusta poner, me gusta siempre hablar de los niños y la hucha. Para mí una carrera como los 101 kilómetros, tú tienes que coger una hucha y ir ahorrando. Aquí no hablamos de dinero como los niños en esa hucha para cuando llegue la feria del pueblo, sino que hablamos de energía. Entonces, ese corredor cuando sale, en vez de cebarse con el ritmo los primeros kilómetros, no, no, voy a ir tranquilo y voy a echar a la hucha ese esfuerzo que no voy a hacer de más. Cuando llegue una subida, igual la primera subida, el cuerpo todavía me da para subir corriendo. No, no, tranquilo. Voy a subir, andando rápido, voy a tardar 30 segundos más, pero voy a ahorrar energía, voy a seguir echando energía a esa hucha. Y ahora cuando lleguen esos 30 kilómetros finales, vamos a romper la hucha. Si yo he ahorrado durante esos primeros 70 kilómetros, al romper la hucha tendré energía suficiente para llegar a la meta entero y además recoger un montón de cadáveres que me voy a ir encontrando por el camino.
En cambio, son como los niños, cuando no has ahorrado nada y llega la feria del pueblo, rompes la hucha y si no tienes nada, es un problema. Si tú cuando rompes la hucha en el kilómetro 70, la hucha está vacía, tienes un gran problema porque te queda lo más difícil para llegar a Ronda. Así que se trata de ahorrar, ser eficientes, no hacer cambios de ritmo bruscos, no seguir a ese corredor que llevo delante, que yo siempre he ganado y ahora lo llevo delante y me agobio, intento adelantarlo. No, no, tranquilo. La carrera no se gana en el kilómetro 20. Cuando digo ganar, me refiero al objetivo que nos planteamos cada uno de nosotros. Eh, la carrera, la meta está en el 101, no en el kilómetro 20. Por lo tanto, vamos a intentar llegar lo más enteros posible a la Alameda de Ronda, que es donde está situada la meta. Y un consejo que yo le doy a todo el mundo: esta carrera es muy dura. Vamos a sufrir 100 kilómetros, vamos a sufrir mucho, ¿eh? No nos vamos a esconder, se va a sufrir. El último kilómetro, que es atravesar Ronda, disfrutarlo, Ujú. disfrutarlo, a no ser que lo estéis jugando, en la carrera. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los corredores que nos están viendo, no van a llegar, luchando por el podio. Entonces, disfrutar ese último kilómetro, recrearos, disfrutar de la gente, disfrutar del ambiente, de la ciudad de Ronda. ¿Vais a sufrir 100 kilómetros? Vamos a disfrutar ese último kilómetro porque es muy, muy bonito y eso es algo que se queda grabado en la cabeza y en el corazón, para siempre. Así que, un consejo que les doy es ese último kilómetro, que además el liviano, pica un poquito hacia abajo, cruza todo el pueblo, el puente nuevo de Ronda, que es una belleza, disfrutarla. Perfecto. Pues nada, Raúl, muchas gracias por venir al podcast y la gente, ¿dónde te puede contactar? Bueno, en mis redes sociales hoy en día, estamos en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Pueden buscar Capurros Team, y ahí están todas mis redes sociales, mi página web, capurrosteam.com, ahí está toda la información. Si quieren contactar, si quieren algún tipo de consejo de última hora para esta carrera, sin ningún problema. Yo siempre estoy encantado de echar una mano a todos esos corredores y nada, y esperando que sea ya esa salida, en Ronda, que yo estaré por allí. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos que escucháis en otro episodio de Voy a correr. Hasta luego.